Oramos, hermanos. Señor Dios Padre Todopoderoso, que estás en el cielo, Señor, tú que todo lo escuchas, Señor, lo ves, Señor. Quiero pedirte, Padre, que seas tú, Señor, que hable por medio del hermano Alejandro, Señor, pon palabras, Señor, sobre todo sabias, Señor, en sus labios, Señor, para que sobre todo, Señor, nos nutra, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra, Señor, sea como un cuchillo, Señor, que entre sobre todo en nuestros corazones, Señor, para que siempre estén presentes, Señor, en nuestra vida cotidiana, Señor. Cuídanos, bendícenos, Señor, proteja a todo este grupo de hermanos, Señor, y a todos los hermanos que no hayan podido estar junto con nosotros, Señor. Gracias, Dios Padre, por darnos la oportunidad también a los hermanos que hemos podido estar aquí, Señor, de escuchar de tu palabra, Señor, y de todas las cosas que tú nos das, Señor. Bendice al hermano Alejandro, Señor. Cuídalo, protégelo, Señor, y sobre todo en este momento que seas tú, Señor, el que nos transmita, Señor, tus palabras por medio de él. Darte las gracias, adorado Padre, en nombre tuyo, pues en esta oración. Amén. Gracias. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén. Antes de empezar este sermón, quiero enviar mis felicitaciones a mi hermanita Elsa, la mamá de nuestra hermana Tiziana, está de cumpleaños. Sé que nos está viendo en directo a través de Facebook Live, igualmente que su tío, igualmente, o su hermano Alexis. Muy feliz cumpleaños para ustedes. Dios les bendiga grandemente. Hoy hay un orden, no tan solo el que usted ha visto en esta mañana de una organización, de una adoración hacia Dios, todo decentemente y en orden, tanto oración inicial, cantos de adoración a mi Dios, cumplir con los mandamientos de la cena, la ofrenda, estudiar la palabra como vamos a estudiar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque nuestra vida espiritual también debe tener un orden, una disciplina. El día de ayer bajó a las aguas del bautismo mi hermana Ivania. Hemos orado, nos hemos alegrado. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y este orden sobrepasa nuestro entendimiento. No es primera vez, me ha pasado muchas veces, donde no me pongo de acuerdo con ningún hermano, ni hablo con el que trae el estudio, ni con el que lleva la cena, ni mucho menos con un hermano que está predicando ahora mismo en Santiago de Chile, Pedro Sánchez. Un abrazo y un saludo para este hermano, anciano de la iglesia, donde hemos elegido el mismo tema de predicación el primer día de la semana. El hermano Luis, hablando de el tema tan importante de la salvación, y yo hoy sigo con ese tema y le voy a dar continuidad a ese estudio. Y hay una pregunta que yo hago. ¿La salvación se puede perder? ¿O hay falsas doctrinas? ¿Hay falsos maestros? Herejías destructoras, citando a Pedro, donde quizás están diciendo, engañándose a ellos mismos y engañando al pueblo, que una vez que ellos han sido salvados, siempre son salvos. Y realmente, hermano, usted tenga que tener cuidado. Va a hablar la palabra de Dios. No va a decir un comentario o una opinión el hermano Alejandro Castelaín. No va a dar un argumento bonito, agradable a sus oídos. Va a hablar Jehová de los ejércitos. Va a hablar Jesucristo y va a hablar el Espíritu Santo. Y hay momentos, y gracias a la oración del hermano Daniel, que la palabra debe penetrarte, debe traspasarte el alma. Porque si eso lo hace la palabra, quiere decir que tu corazón es de carne. Quiere decir que tu corazón es
es tierno a Dios. Pero cuando la palabra no penetra tu corazón, cuando la palabra no atraviesa los tuétanos, las coyunturas y no te discierne por dentro, tienes el corazón como el de Faraón. Estábamos estudiando a Faraón también temprano, y también en la semana estudiamos a Faraón, corazón de piedra. Y quiero empezar con este argumento de nuestro Señor Jesús. Abra su Biblia en el libro del Evangelio de San Mateo, Sermón del Monte. Y nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que tener siempre en la mente la pregunta que hice de este estudio: ¿la salvación se puede perder? Siempre tenga usted en mente esa pregunta. ¿O hay ese argumento falso: si soy salvo, ya soy salvo para siempre y no importa mi vida cómo la lleve? ¿La salvación se puede perder? Vamos a empezar a estudiar con el Sermón del Monte y va a hablar Jesucristo. Dice capítulo 7, verso 21, Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús hablando: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús está hablando: no todo el que me dice Señor, Señor. Usted puede preguntar en Madrid, usted puede preguntar en su región, ¿quién es Dios y quién es Jesús? Y le van a decir, sí, Él es el Señor, pero de forma como la samaritana le respondió: tú eres un Señor judío, entre samaritanos y yo no nos hablamos, no como el señorío de que tú eres mi Dios. Quizás ese Señor o ese Señor que habla el Sermón del Monte tiene que ver con aquellos que están profesando servir a Dios, que están diciendo que son cristianos, que están diciendo que tienen una fe en Jesucristo, pero ellos no van a entrar en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino. Es decir, que si yo estoy diciendo tú eres mi Señor, no es garantía de que yo voy a entrar en el reino de los cielos. El hecho que yo diga que Jesucristo es mi Dios no es garantía de que yo vaya al reino de los cielos. Hay una coma en el texto y dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Seguimos preguntándonos: ¿cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Según los textos bíblicos, se los voy a parafrasear. Usted va al Evangelio de Mateo, donde estamos hablando, y se va al capítulo 28 y se encuentra usted con el último sermón de Jesús y dice la gran comisión. Y nos dice primeramente a los apóstoles y también a nosotros: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si usted se pregunta cuál es la voluntad del Padre, una de ellas, y de muchos textos bíblicos que puede encontrar usted en los mandatos de nuestro Señor Jesús y del Padre, uno de ellos es ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y usted tiene que preguntarse: ¿está usted haciendo la predicación del Evangelio? ¿Usted está cumpliendo con la voluntad del Padre? ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? Que usted sirva a Dios con un mandamiento que Él expresó desde hace mucho tiempo. Y amarás a Dios, como dice la palabra, usted lo sabe, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Usted quiere hacer la voluntad del Padre, empieza a dominar todo su cuerpo y ejercítelo para servir a Dios. Versículo 22, Mateo 7, seguimos hablando y conversando con nuestro Señor Jesús, que nos enseña esta mañana.
Muchos me dirán en aquel día, hermanito, aquel día se refiere al juicio final, gran Armagedón, el día en que no habrá ni sol, ni tierra, ni nada, porque fueron lanzados y quemados. O sea, aquel día, el día final. Señor, Señor, en forma de pregunta, esos que no van a entrar, los que no van a entrar, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, ¿qué problema tenemos nosotros o qué tan mal se podría ver en nuestro raciocinio y pensamiento hablar de profecías o profetizar o echar fuera demonios o hacer sanaciones y milagros? ¿Qué de malo tiene eso? Usted puede responder en su corazón. Jesús le dice en el 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay una parte que me gusta comprender de la Escritura, y es que en el libro del Apocalipsis, usted lo puede ver, viene Jesucristo y le dice al apóstol Juan, preso en la isla de Patmos, le dice, Juan, todo lo que te estoy diciendo es fiel y verdadero. Sella las profecías de este libro. Usted dirá, hermano Alejandro, pero es solamente va a sellar la profecía de Apocalipsis, no las otras profecías. Bien. Viene el Espíritu Santo y le dice al apóstol Pablo, Pablo, la ciencia, la profecía y el hablar en lengua, Pablo, acabará. Entonces, ¿qué más ejemplo está esperando usted para comprender de que Dios cuando le va a hablar a través de la palabra escrita de Dios? Cuando usted le diga a alguien, es que Dios me habló, tengo una voz audible y tengo una nueva profecía, ¿usted cree que Jesús está permitiendo tal cosa? Diciéndole a Juan, sella esta profecía, diciendo el Espíritu Santo a Pablo, la profecía acabará y cesarán las lenguas. Hay mucho que meditar, porque estoy hablando de que salvo para siempre, según lo que yo esté haciendo en mi entendimiento, o la salvación la puedo perder. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Hebreos 10. Porque si pecamos voluntariamente, Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad significa que usted ha obedecido a Jesucristo en aguas del bautismo, creyendo en el Evangelio, que es la vida, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habiendo entendido con ese conocimiento la verdad, las buenas nuevas de salvación, y habiendo sido usted bautizado, y usted sigue pecando voluntariamente con ese conocimiento, dice el escritor de Hebreos en el 10:26, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si Jesús se entregó a sí mismo, dice Hebreos, una vez y para siempre, ¿cómo nosotros seguimos andando en la vieja naturaleza? Seguimos andando con el viejo hombre, seguimos con las viejas costumbres, seguimos con los pecados pasados. Hay un llamamiento santo a todos nosotros. Y en el bautismo de mi hermana Ivania, el hermano Jorge Rivera citó un texto y también Roberto Linares citó el texto acerca de avergonzarse porque estamos en público o acerca de tener vergüenza o de no demostrar realmente quién somos, que somos la luz de este mundo, porque Él nos dio esa autoridad, ese regalo, ese privilegio. Vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la sal de esta tierra. Y mira lo que voy a leer en Marcos 13, verso 13. Y seréis aborrecidos. ¿Usted sabe qué significa la palabra aborrecer?
El que no aborrece. ¿Usted no se acuerda de ese texto clave de Jesucristo? El que no aborrece a padre, a madre, no es digno de mí. Aborrecer significa amar menos. Usted lo busca en el griego, es amar menos. El que no ama menos a sus padres, el que no ama menos a sus contemporáneos, a sus familiares, más que a Jesucristo, que al Padre, no es digno de mí. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted entiende, en el texto lo está diciendo en Marcos 13:13, que si usted no persevera hasta el fin, no será salvo. Si usted no está siendo aborrecido por ser un cristiano, si usted no está siendo aborrecido por servir a Dios, si usted no ha entendido lo que significa tomar tu cruz y seguir al Maestro, es amar menos tu propia vida y ponerlo a Él en primer lugar. Es que mi trabajo está en segunda posición. Es que mis proyectos, mis estudios, todo lo material de este mundo que me puede ofrecer, hermano, que tiene fecha de caducidad, porque su vida tiene fecha de caducidad igual que la mía. Cuando entendamos esto, comprendamos esto, el que persevere hasta el fin. Si usted no persevera, si usted se aleja de Dios, si usted no sigue los caminos de Dios. Este texto lo leía mi hermano Luis Alejandro en su estudio bíblico. Primera de Corintios capítulo 9, verso 27. Antes decía golpeando al aire, no, sino que golpeo mi cuerpo. No está hablando de flagelaciones, no está hablando, quítese contexto mal utilizado, no está hablando de eso, está hablando de dominio propio, está hablando de controlar su deseo carnal, su naturaleza pecaminosa, sus deseos del viejo hombre, lo que hacía antiguamente. Golpea mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, no siendo que yo había sido exaltado, no siendo que yo había sido un apóstol de Dios y alguien importante para la iglesia o para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si el apóstol Pablo tiene temor de caer, si el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Corintio, a los llamados a ser santos, los santificados en Cristo Jesús, lea la introducción y lea la salutación de las cartas de Corintio. Son cristianos, son hermanos en Cristo. Una vez me dijeron, no, pero es que aquel que se aparta es porque nunca fue una oveja de Dios y aquel que se apartó es porque nunca fue salvo. No, es así. Porque los hermanos en Corintios son iglesia en Corintios, son hermanos en Cristo, se bautizaron para perdón de sus pecados y ellos tienen una gran lista de carnalidad. Si usted estudia el libro de los Corintios, si usted estudia el libro de los Gálatas, hay listas de carne, de carnalidad, de inmundalidad, de pecado. Las grandes listas, el que es idólatra, el que es mentiroso, el que es iracundo, el que es borracho, el que es malediciente, el que es murmurador. Yo viendo a ser heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, el apóstol Pablo tiene temor y temblor de su salvación y le dice a la iglesia, mire, que esté firme y que no caiga. Hermano y hermana Ivania, para usted, con todo el amor del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, su carrera ha empezado, una carrera que va a terminar con Jesús a su lado. Tenga la fe, la confianza y la esperanza. Y para hacer esto tiene que hacerle caso al apóstol Pedro. Añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia. Ese es el consejo de Pedro para usted. Y el consejo de Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús, es el evangelio
que ha predicado Pablo, es el evangelio que predicó Pedro, es las buenas nuevas de salvación, en el cual también recibiste. Primer paso, tú lo recibiste, en el cual también tienes que perseverar. Segundo paso, por el cual asimismo si lo retenéis. Tercero, recibiste, perseveras y lo retienes. La palabra que he predicado, eres salvo. Hermano, tenemos que entender que lo que hemos recibido tenemos que perseverar y lo tenemos que abrazar, lo tenemos que aferrar, no lo podemos soltar, no lo podemos dejar escapar. Y mira cómo termina Pablo, el verso 2. Si tú no recibes, no perseveras, no retienes toda esta predicación, el evangelio, lamentablemente creíste en vano. Y yo quiero definir la palabra vano, porque usted se va a encontrar este texto en la Biblia, y en la Reina Valera es empleado la palabra vano. Si utiliza usted Nueva Traducción Viviente, sin propósito, un desperdicio, una pérdida de tiempo, igual que la Nueva Versión Internacional. La palabra vano es algo inútil, infructuoso y sin efecto. ¿Usted quiere ejercer fruto para Dios? La vida verdadera que leía mi hermano Luis Alejandro. Entonces, creer en vano es el conocimiento queda inútil, creer en vano no lleva fruto, creer en vano no tuvo efecto. Imagínate saliendo de las aguas, y te voy a citar la parábola del sembrador, y llega el afán de este mundo, y te arropa, y te opaca, y hace que la semilla no dé fruto. O si caíste entre espinos, o si caíste junto al camino, se hace inútil, se hace infructuoso y no tiene efecto, fue en vano. Leía a mi hermano Elías la lectura esta mañana en Salmo 127 y se la tengo aquí. Si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice aquí, hermano? Significa es inútil, se lo vuelvo a poner atrás. Significa es inútil, infructuoso y sin efecto. Dice David, si el Señor no edifica la casa, va a ser inútil, va a ser infructuoso, no va a tener efecto. Los que trabajan edificando. Hermano, ¿usted tiene la convicción de que esto es real? Esto hay que creerlo, hermano. Hay que tomar decisiones trascendentales en nuestros hogares. No podemos seguir edificando la casa sobre un fundamento de arena. No podemos edificar nuestra casa si Cristo no es la piedra angular. No podemos edificar nuestra casa si el Señor no me está guardando mi hogar. Y mira lo que sigue diciendo. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano ver a la guardia, aunque yo esté atento en mi matrimonio. Oído, hermano. Aunque yo esté atento con mis hijos, con mi matrimonio, con mi trabajo, va a ser en vano. Va a ser en vano. ¿Sabes por qué? Inclusive, a veces, queremos la tierra de Canaán para nosotros y para nuestra familia queremos Egipto. A veces nosotros queremos para mí, para mí, y para mí, y para mí, la tierra de Canaán. ¿Qué quiero decir, hermano? Me voy yo a congregarme, pero mi esposa tiene muchos quehaceres en casa y le digo, no te preocupes, mi amor, yo oraré por ti, tú quédate en casa, haga todo lo que tenga que hacer. Los niños están dormidos, están muy cansados, no importa, mi amor, yo voy, oraré por los niños. Queremos actuar como nunca actuaron los patriarcas. Moisés le dijo a Faraón, tú dices que solo los varones vamos a adorar en el desierto a Dios. Y yo te digo que no, Faraón. Vamos a ir, mis hijos, va a ir
mis abuelos, mi familia, inclusive todos mis bienes. Vamos al desierto. Porque si Dios no guarda la ciudad, es en vano, es infructuoso, va a ser inútil, va a ser inútil. Mira lo que le pasaba a los corintios. Estamos hablando de que los corintios se le ha predicado el evangelio. Primera de Corintios 15. Usted que predica, usted que conoce la palabra, lea también la segunda carta. Ellos tenían problemas, hermano. Os exhortamos. ¿Usted cree que la palabra exhortación es una... te felicito, por ejemplo? Yo vengo y te felicito por lo que estás haciendo. Te doy, mira, mereces una gran felicitación. Eres bienaventurado, sumamente dichoso y feliz, ¿no, hermano? Os exhortamos. El apóstol Pablo también, segunda de Corintios capítulo 6, verso 1, me perdona que no lo dije, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os exhortamos, hermanos, que no tengan por inútil. Mira cómo suena esto de difícil de escuchar. No tengas por inútil el cuerpo y la sangre del Mesías. No tengas por infructuoso y sin efecto el cuerpo y la sangre de Dios. No recibas en vano la gracia de Dios, porque el regalo de Dios es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No tengamos por inútil, no tengamos por infructuoso, ni sin efecto el regalo de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Usted fue salvo por Dios, hermano. Pero salvo por siempre, si usted no se congrega más, sigue siendo salvo. Si usted decide ir a fornicar, practicar idolatría, hechicería, seguir con la maledicencia, la mentira, la borrachera, ¿usted sigue siendo salvo? Pregúntese eso, hermano. Porque hay engañadores ahí fuera que dicen que usted fue salvo hoy, salvo para siempre. Totalmente errado, hermano. Hebreos capítulo 3, verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos. ¿Qué le parece a usted la palabra retengamos? ¿Qué es para usted retener? ¿Dejar ir? No, yo no lo voy a retener a Lenín. ¿Será que dejo ir a Lenín o se queda Lenín aquí en la congregación? Usted me entiende, hermano. Con tal que retengamos. ¿Firmes hasta cuándo? No, hasta el día sábado, porque el domingo ya, el lunes, martes, ya, eso ya no. Solamente el día del Señor. El sábado ya difícil. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Usted sabe que todo lo que tiene un principio va a tener un final. Usted ha comprado un billete, es más, no lo ha comprado usted, se lo han regalado. Todos en esta sala tenemos un billete comprado. Lo que yo no sé, el destino, porque no tengo la vista de Dios, ni tengo el juicio de Dios, ni soy Dios. Pero Pedro dice a la iglesia, si con dificultad el justo se salvará, ¿en dónde está el impío y el pecador? Yo quiero que te preguntes, vamos a unánimemente decir para la gloria de Dios y que Él nos resguarde y nos aparte del mal y nos mantenga firme hasta el fin del tiempo para que tengamos y retener lo que hemos sido participantes en Cristo. Vamos a pensar eso. Tenemos el billete regalado, al reino de los cielos. ¿Qué billete tiene de regalo el que está fuera de esta sala? Todos tenemos el regalo de Dios. Hermano, no es posible no subirse a ese transporte. No sé si será el avión, si será el tren, si será un coche, no lo sé. Pero todos tenemos eso ya de regalo. Alejandro Castellaín, usted tiene ya el billete. Ahora, dentro del hangar, se le va a decir si se sube a un vagón
¿Con Jesús o se sube a un vagón con Satanás? No lo sé. Pedro dice, si con dificultad el justo se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Pregunta, ¿la salvación se puede perder? Sí. Ya usted está viendo un poco más amplia la situación. Entonces, una vez que es salvo, ¿siempre va a ser salvo usted? Si retenemos, sí. Si perseveramos, sí. Si decido mi vida entregársela a Dios, sí. Si deseo hacer la voluntad del Padre, sí. Si no quiero hacer la voluntad de Dios, puedo perder la salvación. Si quiero seguir mis propias concupiscencias, puedo perder la salvación. Si peco voluntariamente, puedo perder la salvación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 2, verso 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atengamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, esto es escrito a cristianos, no está escrito al mundo pecador. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Permanecer en Dios, hacer la voluntad de Dios, no hacer nuestras propias concupiscencias, no pecar voluntariamente, porque no se lo he leído yo de mi pensamiento, ha sido la Escritura, hermano, que le he hablado. No será que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, cuando Satanás, Luzbel, el diablo, como usted le quiera llamar, la serpiente antigua, el dragón, tiene muchos nombres, el enemigo, se rebeló contra Dios en los cielos, fue firme contra él. Su transgresión y su desobediencia recibió justa retribución. Está preparado en prisiones eternas y ya listo para el fuego eterno. ¿Usted le quiere acompañar? Porque eso es lo que dice el texto. Es una justa retribución por encontrarse peleando contra Dios. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice aquí? Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, el que quiera venir a mí debe de tomar su cruz y seguirme, porque el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tiene, no es digno de mí. Se lo dijo el Señor. No fue confirmada a los que oyeron. Juan en la isla de Patmos. Ya lo vamos a ver. Pablo en las islas, en el establecimiento de las iglesias de Asia. El apóstol Pedro a los expatriados. El apóstol que está usted leyendo es algo maravilloso, como nos lo está diciendo. Realmente nos está siendo confirmado por lo que oyeron. Verso 4, testificando Dios juntamente con ellos. Decía Juan, porque yo lo que vi, porque yo lo que palpé, porque yo lo que he oído, lo vi, lo toqué y lo escuché. Esto les voy a decir, que Jesús es la luz del mundo. El apóstol Juan, con señales y prodigios diversos y milagros repartidos del Espíritu Santo según su voluntad. Señor, si tú eres, haz que yo descienda de esta barca y que camine hacia ti. Y Pedro caminó sobre las aguas. Señor, si realmente yo soy el que tengo que anunciar el evangelio allá a los gentiles, llévame. ¿Y sabes qué hizo? El Espíritu Santo, voy a hablar de Felipe, arrebató a Felipe. No se sienta usted pensando que es un arrebato, que lo llevó, no. Lo tomó y lo localizó en la región de Azote. No piense usted que la palabra azote, muchos han escuchado lamentablemente mal interpretado este texto. De hecho, los apóstoles, que Felipe, después que bautizó al eunuco, se encontraba en Azote, latigándolo. No, hermano, Azote es una región, es una ciudad. Él estaba predicando el evangelio en esa región. No tiene nada que ver con los azotes ni con los látigos. ¿Por qué digo esto? Porque él hacía muchos milagros, hermano. Hasta Simón el mago creyó. Hermano Luis Alejandro, leí este texto. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Te acuerdas la palabra vano? Definición de vano: inútil, infructuoso. Te separas, va a ser en vano lo que estás haciendo. Va a ser en vano, no vas a llevar fruto, porque separados de mí, nada. Hermano, ¿qué entiende usted por nada? ¿Usted cree que hay algo más de la nada? ¿Usted puede hacer algo a partir de la nada? Nada puedes hacer. Y yo le decía a mi mamá, ¿cómo es eso? Yo quiero hacer algo. No, no, tú no puedes hacer nada, porque estás castigado. Cuando mi mamá me decía eso, era quedarme allí en el cuarto o en una silla. Ahí sentadito, muy bonito me veía yo. ¿No puedo hacer nada, mamá? No. ¿Yo tengo sed? No. No. No puede hacer nada. ¿Se entiende que no vas a hacer nada con Jesús? Tú quieres caminar con Jesús, no podrás. Tú quieres ver a Jesús, no lo verás. No te alumbrará. No te enjuagará las lágrimas. No te dará la morada eterna que tiene preparada para ti. No te la va a dar. Mateo 24, juicio de las naciones, hermano. El que persevere hasta el fin. Ese. El que persevera hasta el fin, ese. Yo estoy bautizado hoy y yo me decido apartar de esta congregación o de la iglesia de Cristo, porque usted se puede mudar a cualquier parte del mundo. Usted puede hacer lo que usted requiera conveniente para su hogar y su familia. Eso es una gran bendición y determinación. Pero si usted se aparta de la iglesia a donde usted llegue, no va a ser salvo, hermano. Porque nada puede hacer usted sin Jesús. Es más, no, si usted no persevera, no va a ser salvo. ¿De qué? Del fuego eterno, hermano. ¿Salvo de qué? Del castigo eterno, de la llama eterna, del gusano que no muere, el lloro y crujir de dientes. Lo que está hablando es nuestro Señor Jesús. Conclusiones. Estas son las conclusiones. Ya para que usted se lleve la idea completa de que se puede perder la salvación, forma de pregunta, o cuando usted se bautiza es siempre salvo, siempre salvo. Busque las conclusiones. Esto es un cuadro de las iglesias, parte de las iglesias. Hay 1, 2, 3, 4 iglesias del Apocalipsis. Son 7, aquí hay 4. Donde se les ha dicho ciertas cosas, hermano. Y estas son las conclusiones del estudio. Fíjate lo que le dijeron a Éfeso. Están trabajando arduamente, tiene paciencia. Pero también le dijeron a los hermanos, no le están diciendo a unos visitantes, no le están diciendo a unos amigos que pasaron por allá afuera de Éfeso, por lo que estaban allá idolatrando a Diana, la gran diosa de los Efesios. No, la gran Diana no, estaban dentro de la congregación. Le decía, Jesucristo se lo dijo a Juan, arrepiéntete y haz tus primeras obras, porque al que venciere le será a comer del árbol de la vida. Habían 2 árboles en el huerto del Edén. El hermano Roberto Calderón no vino hoy, pero tocó ese tema conmigo y mi familia. El árbol del bien y del mal, donde comió Adán y Eva y descubrieron lo que estaba pasando, el bien y el mal, y el árbol de la vida. Ahí está, hermano, el segundo árbol. Si ellos se arrepienten, Dios les va a dar el árbol de la vida. Pero si no se arrepienten, ¿sabes qué le dijo Jesucristo a Juan? Le van a decir a Éfeso, Juan, que les voy a quitar el candelero y no estarán conmigo. Son hermanos en Cristo. ¿Se arrepintieron? Pues yo no lo sé. ¿Están con Dios? Solo Él lo sabe. Son preguntas que le haremos cuando venga. Esmirna, segunda iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando. Estaban en gran tribulación y pobreza. Le dijeron, tú no temas. Pero sabe, aunque lo está haciendo muy bien, aunque no tenga errores, porque no hay ningún error, está aquí vacío, mira, no hay nada hecho mal. Esmirna nada lo ha hecho mal. Pero Dios le dice a Esmirna igualmente, yo te daré la corona de vida al que venciere. Aunque Esmirna lo haga correctamente, absolutamente todo, igualmente tiene que perseverar hasta el fin. Aunque sea la iglesia modelo, Esmirna, nuestra iglesia modelo, pues ellos también tuvieron que perseverar hasta el fin. Porque al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tercer ejemplo, Pérgamo. ¿Qué pasa con Pérgamo? Estamos hablando que Pérgamo
tiene algo en particular. Y es que algunos, mira, esta parte que es la que me llama la atención que usted sepa. Algunos habían aceptado a los falsos maestros y estaban siguiendo las doctrinas falsas. Le doy gracias al hermano Roberto Linares, que se encarga de darnos doctrina. Hermano, esta iglesia, si seguía sus costumbres de servir a los falsos maestros con sus falsas doctrinas, mira la consecuencia. Tiene que arrepentirse de lo que está haciendo, porque al que venciere le daré a comer del maná que está escondido, el pan de vida que simboliza a Jesús. Pero si no se arrepiente, no le va a dar el maná. No le van a dar el maná. Tiatira, último ejemplo y termino. Yo conozco tus obras, tu amor y servicio y tu paciencia. Pero, ¿qué pasa con ellos? Que no todos estaban haciendo lo correcto delante de Dios. No todos. Estaban tolerando también las doctrinas falsas, pero no todos. Y Dios les especifica y les dice, os daré a cada uno según vuestras obras. Pero igualmente a esta iglesia se le ha dicho, el que venciere, al que venciere. Fíjate la conclusión de Jesús. Aunque sea una iglesia modelo, aunque sea una iglesia con problemas, aunque algunos estén bien y unos estén mal, o aunque todos estén mal, o todos están, siempre Dios concluye, tienes que vencer, tiene que ser hasta el fin. Hermano, la salvación sí se puede perder. Tengamos diligencia, tengamos amor, tengamos determinación, tomemos decisiones que trascienden a lo eterno. No tomes más decisiones que trascienden a la caducidad temporal y a lo que va a morir. Dios es el mismo hoy, ha sido el mismo ayer y lo será por siempre. Dios me los bendiga grandemente, hermanos, y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Dios me los guarde, Dios me los bendiga.